Listas de QuickBooks Online, 2025. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a elegir la versión de Estados Unidos del software en la que puedes verificar que no eres un robot, si es necesario. Voy a cerrar la pestaña anterior porque ya no es necesario. Estamos en la empresa de muestras, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros, como se hace cada vez que los informes en el lado izquierdo. A continuación, vamos a estar en la pestaña estándar dentro de los favoritos. Haga clic con el botón derecho en ese balance para abrir el enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en el enlace de apertura de pérdidas y ganancias en una nueva pestaña. Vamos a entrar en el medio, acercar esa hamburguesa, y vamos a cambiar el rango de 10.124, toque, 1.231, a 5. Como se ha hecho, como es nuestra costumbre, vamos a bajar a los años para refrescarlo. Así que el año 2024 y el 25 ahora están uno al lado del otro, yendo al siguiente lado, en términos de pestañas a la derecha y cerrando la hamburguesa. El mismo proceso en el rango, pasando de un 101 a 4, pestaña 12, 3125, seleccionando el menú desplegable en años, ejecutarlo para actualizarlo, señalando que actualmente no hay nada en 2025, excepto ese 5399 por alguna razón, incluido el no tener presentación previa, transacciones incluidas. ¿Por qué? Porque actualizamos el sistema y lo abrimos en la ventana de incógnito para que no extrajera las cookies, lo que le recomendamos que también haga, para que estemos lo más cerca posible de la misma página. Volvamos a la primera pestaña. Recientemente hemos estado echando un vistazo a nuestros ciclos contables, que podemos pensar en el ciclo contable en términos de tiempo, como años, luego trimestres repetidos y luego meses. Y podemos pensar en procesos similares, esos procesos generalmente descritos en el botón más, donde tenemos entradas o salidas de efectivo. Así que puedes pensar con quién tratamos. Por ejemplo, los clientes, en última instancia, con suerte es el ciclo de entrada de efectivo, y va a ser el ciclo de ventas o los proveedores del ciclo de ingresos, que es a quienes compramos cosas, la salida de efectivo, en última instancia, generalmente para compras o ciclo de gastos, y luego el ciclo de nómina para, por supuesto, los empleados. Sin embargo, esos ciclos realmente solo funcionan una vez que tenemos el sistema configurado. Y si está comenzando un nuevo archivo de empresa de QuickBooks, o una empresa completamente nueva, primero debe establecer la base antes de poder construir los formularios sobre ella. Ahora vamos a profundizar mucho más en este proceso en el segundo curso o sección, donde básicamente comenzamos un nuevo archivo de empresa desde cero en QuickBooks, y luego vamos a agregar todas esas cosas fundamentales. Ten en cuenta que muchas veces, si eres un contador, por ejemplo, es posible que elijas clientes que ya tienen un sistema de libros rápidos configurado para que no tengas que hacer ese proceso de configuración. Aunque muchas veces obtienes algunos libros desordenados que tienes que ajustar y desordenar con algunos de estos elementos. Y a veces es tan desordenado que básicamente quieres iniciar un nuevo archivo de empresa, de modo que básicamente puedas trazar la línea y comenzar un nuevo archivo de empresa desde allí. Y si estás trabajando en una empresa, así que vas a trabajar para una empresa que usa QuickBooks, o posiblemente cualquier tipo de sistema de contabilidad, ya tendrán el sistema de contabilidad configurado como normalmente eres, ¿verdad? Así que lo que vas a hacer es entrar y aprender lo que se ha hecho en el pasado, en parte utilizando un proceso como el que estamos haciendo aquí, es decir, ir a los resultados finales, como los estados financieros, de construir, trabajar hasta los documentos de origen, ver cómo se crearon, y luego repetir el proceso, para que tengamos consistencia a medida que lidiamos con las transacciones en el futuro en los diferentes ciclos, cliente, proveedor y ciclo de empleados. Pero entonces, lo que estamos viendo ahora es que solo se va a tratar con estas cosas subyacentes, que va a ser lo que estoy llamando las listas aquí. Cuando hay un problema en el sistema actual, o se está agregando una nueva funcionalidad a un sistema actual, o está configurando un nuevo archivo de QuickBooks, o una nueva empresa al configurar el nuevo archivo de QuickBooks. Ahora, recuerde, solo quiero señalar que como tenedor de libros, entonces podría especializarse en estas áreas,
otra cosa que realmente desea conservar en el radar y decir, ¿qué tipo de clientes quiero recoger? Algunas personas pueden especializarse en nuevos clientes. Personas que cambian de un sistema de contabilidad separado, ya sea sin usar ningún sistema en línea, o posiblemente un sistema diferente, y transfiriéndolos al sistema QuickBooks. Y vas a ser muy bueno en el uso de los elementos de tipo listas, para que todo esté en funcionamiento, o puede que seas muy bueno para solucionar problemas. Así que dices, oye, recojo clientes que antes eran un desastre. Tienen todas estas listas desordenadas que son feas. Su plan de cuentas no es bueno y todo eso, y pienso en si puedo o no arreglar su sistema, o simplemente iniciar un nuevo archivo de QuickBooks y transferir esos datos a, posiblemente el nuevo archivo de alguna manera, teniendo cuidado de extraer todo correctamente. O puede que estés trabajando en un sistema que, oye, quiero tener un sistema que ya esté configurado. Soy muy bueno en la entrada de datos, pero posiblemente no tanto, en el proceso de configuración, y posiblemente trabajo con alguien que necesite llegar a los elementos fundamentales subyacentes, como algunas de estas listas. Así que la idea general sería, una vez que el sistema esté configurado, una vez que QuickBooks esté en funcionamiento, entonces normalmente vas a estar aquí y vas a hacer tus transacciones normales para cualquier tipo de sistema en el que te encuentres, que podría ser más o menos complejo, dependiendo de la industria en la que estemos, y si tenemos problemas de acumulación, lo que significa que tengo que comunicarme con los clientes para tratar de realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar, tengo que comunicarme con los proveedores, posiblemente para intentar realizar un seguimiento de las cuentas por pagar. En esos casos, o tengo nómina, entonces vas a ir a los centros de la izquierda, el centro de ventas, al que puedes llamar el centro de atención al cliente para comunicarte con los clientes, y luego el centro de gastos, al que puedes llamar el centro de proveedores para tratar con los proveedores. Y luego, por supuesto, el centro de nómina, si tienen nómina dentro de QuickBooks, para tratar con los elementos de nómina, regrese al panel de control para configurar los elementos fundamentales. Podemos pensar en ellos como listas. Una forma de acceder a las listas es en el engranaje. Entonces, en el engranaje, esto es generalmente donde vas, no para configurar. Pero, quiero decir, lo siento, no una vez que la empresa está funcionando, sino normalmente cuando se configura el proceso, como vimos antes, tiene parte de la información de la empresa, nuestra información de cuenta, etc., nuestros usuarios, nuestros formularios de clientes, etc. Y notarás que aquí tenemos listas. Así que tenemos las listas, y tienen algunas de ellas aquí dispuestas, los productos, las transacciones recurrentes, los archivos adjuntos, etc. Pero también tiene todas las listas aquí. Ahora, una nota terminológica rápida en las listas. ¿Qué pasaría si estás en y aprendes QuickBooks de un libro de texto y te gusta una universidad o algo así? Es posible que no utilice las listas de términos de la misma manera que el software. Así que esto es, solo quiero señalar, y esto es importante, porque ya sea que seas un contador o trabajes en una firma de CPA, tienes que conocer la jerga del lenguaje normal para tratar con clientes y consumidores, el lenguaje de contabilidad, para que puedas hablar sobre la funcionalidad dentro del sistema que estás utilizando, como QuickBooks, y el lenguaje contable normal, que en realidad podría diferir, para que podamos comunicarnos con personas como posiblemente el preparador de impuestos y el auditor si estamos tratando con esos elementos. Entonces, si estás en una situación de libro de texto, es posible que no tengas las listas, porque la lista básicamente proviene del antiguo sistema QuickBooks en el escritorio, que estaba diseñado como el antiguo Microsoft Office, que tenía los menús desplegables en la parte superior en una versión de escritorio, y uno de los menús desplegables eran listas, derecha. Así que ellos, ¿cómo albergan estas cosas en el menú desplegable de las listas? Y luego, a partir de un sistema de software de contabilidad, empezamos a llamarlas listas. Estas son todas las listas, ¿verdad? Pero eso podría ser una especie de término de QuickBooks, que podría estar llegando más debido al antiguo formato del software de escritorio, y podría no ser algo que sea tan útil para el que estás hablando con un preparador de impuestos o un auditor, que no está usando el software, sino que básicamente está tratando de hacer los estados financieros o los impuestos, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que es interesante que QuickBooks haya introducido esa terminología de listas en QuickBooks Online, porque eso debe significar que estaba bastante arraigada en los pensamientos de la gente, porque ya no tenemos el mismo sistema desplegable aquí. Así que esto podría ser algo que, con el tiempo,
Podrías perder eso. Término porque lo hace. Ya no se aplica a un menú desplegable de listas, ¿verdad? Pero parece que todavía se usa bastante un término muy utilizado aquí, por lo que todavía tienen esta categoría de listas aquí. Muy bien, vayamos a las listas de todos solo para echarles un vistazo. Ahora, hay dos listas principales que pondríamos en la categoría de listas que va a ser el plan de cuentas, y que van a ser los productos y servicios. Estos son elementos fundamentales para la mayoría de los sistemas de contabilidad. El elemento más fundamental es el plan de cuentas. Hablaremos más sobre el plan de cuentas y una futura presentación, porque es la lista más importante. Pero tenga en cuenta que puede encontrar el plan de cuentas aquí en el elemento de listas, pero actualmente también lo tienen alojado en las transacciones y luego en el plan de cuentas. Fíjate que el plan de cuentas, porque es como una especie de cosa detrás de escena, realmente no encaja, como el ciclo de ventas, el gasto o la nómina encaja aquí en las transacciones. Ya sabes, ¿dónde más lo pondrías? Por lo tanto, las transacciones son alimentadas por el banco. Antes se llamaban alimentadores bancarios, ¿verdad? Pero, así es, ahí es donde está actualmente, y podrían moverlo a otro lugar en algún momento futuro. Pero ahí es donde está. Y también ha estado en esta lista durante algún tiempo. Ahora esas son las cuentas subyacentes que tenemos que configurar. Porque estas son las cuentas en las que vamos a publicar cada vez que ingresemos una transacción. Así que hablaremos mucho más sobre eso más adelante. Hacer que este plan de cuentas sea correcto puede ahorrarle mucho tiempo, y le gustaría hacerlo correcto desde el principio. De nuevo, siendo esta una de esas cosas en las que, en lugar de jugar con ella, nos gustaría hacerlo bien desde el principio. Porque una vez que has publicado cosas, es difícil deshacerlas. Es cierto, es como, ya sabes, si pones demasiada sal en tu comida, es difícil quitar la sal de la comida, ¿verdad? Si pones demasiadas, si publicas tienes cuentas que no son apropiadas, va a ser difícil arreglarlo después. Es mucho más fácil arreglarlo de antemano. Así que eso se va a medir 2 veces, cortar una vez, a diferencia de un sistema de retoques en su mayor parte, aunque también habrá retoques involucrados. Muy bien, ¿qué más tenemos en las listas? Vayamos a las listas desplegables de coches. Tenemos los productos y servicios para que también se puedan encontrar típicamente debajo del artículo de venta en este momento. Es posible que lo muevan. Pero si te metes en los artículos de venta, tienes los productos y servicios. Los productos y servicios son las cosas, bienes y servicios, inventario o servicios que vendemos. Por lo tanto, tiene sentido que estén en el área de clientes. Pero también puedes imaginarlo en el área de gastos, porque si es inventario, también compramos inventario. Es por eso que no encaja de manera única en ningún lugar, en realidad, por lo que generalmente está en el área de listas, pero hablaremos más sobre estos individualmente, porque también van a ser muy importantes, aunque más importantes en ciertos tipos de industrias que tienen que lidiar con ciertas cosas. En otras palabras, si estás en un trabajo por encargo o algo así, y solo te paga YouTube o algo así, entonces es posible que no te ocupes de estos productos y servicios en absoluto, porque es posible que tengas un sistema en el que registras los ingresos solo con los feeds bancarios a medida que te pagan YouTube, algo o Google, derecha. Pero si vendes cosas dentro del sistema, entonces vas a querer hacer una lista de las cosas que vendes para que puedas crear los formularios de ventas, que van a ser facturas y los recibos de venta. Por lo tanto, hay que hacer eso al menos si se trata de impuestos sobre las ventas, que van a ser importantes para el cálculo del impuesto sobre las ventas, que es un impuesto sobre el consumo. Entonces, si estás fuera de los Estados Unidos, puedes tener algo similar con un impuesto al consumo. Y luego también, entonces, esa va a ser la idea general con esos entonces. Y si tienes inventario, estos te ayudarán, por supuesto, a rastrear el inventario. Así que hablaremos más sobre ellos más adelante por su cuenta, porque esos son los realmente importantes. Golpeemos el menú desplegable y toquemos las otras listas que no son tan importantes, solo para obtener una referencia rápida de ellas. Así que tenemos las transacciones recurrentes. Muestra una lista de las transacciones que se han guardado para su reutilización. Desde aquí, puede programar transacciones para que ocurran automáticamente o dentro de recordatorios. Por lo tanto, es posible que tenga algunas transacciones que desee que se repitan, y vimos que cuando configuramos nuestras facturas y demás, algunas de ellas tienen la opción de hacer que la transacción vuelva a ocurrir.
Entonces, un ejemplo de eso, ¿podrías saber que podrías tener algo recurrente? Facturas que podrías estar facturando a alguien de forma rutinaria, posiblemente por ejemplo, un artículo de servicio por el que te están pagando, por cada mes, o algo así, podrías recibir prepago. Por lo tanto, es posible que le paguen anualmente y tenga que hacer un pago por adelantado, y luego registrará la reducción de posiblemente el pago por adelantado con una factura que puede hacer que se repita, por ejemplo. Pero las transacciones recurrentes estarán especializadas en una necesidad particular para un tipo particular de negocio, por lo que no vamos a dedicar mucho tiempo a centrarnos en ellas. Es posible que tengamos otro curso o sección que profundice en los elementos recurrentes, pero puede ver aquí que tiene los recordatorios. Puede configurarlos para que se registren automáticamente, o posiblemente tener los recordatorios y su opción de filtrado aquí y los tipos de transacciones, facturas, no contabilización, cheques, etcétera, etcétera. Volvamos atrás, y luego tenemos los productos y servicios. Hablaremos de ello más adelante. Esa es una de las más importantes. Las categorías de productos y los medios de clasificación de los artículos que vende a los clientes, le proporcionan una forma de organizar rápidamente lo que vende y ahorrar tiempo al completar las transacciones de venta. Entonces, cuando vendemos productos, podemos crear las categorizaciones para los productos. En otras palabras, cuando estás pensando en las cosas que estás vendiendo, es posible que tengamos una lista de productos y servicios que estamos vendiendo, pero es posible que deseemos categorizar aún más esos productos y servicios en subgrupos y así sucesivamente, para que sea un poco más fácil de organizar si tenemos una lista más larga de productos y servicios. Así que aquí, por ejemplo, tienen el diseño y luego las fuentes debajo de los diseños, el paisajismo y así sucesivamente. Puede editar estos elementos y eliminarlos también. Así que voy a volver para que tengamos nuevas categorías en la parte superior, por supuesto, y ahí está esa. Volvamos a las listas de engranajes y las categorías de productos. Estilos de formulario personalizados, personalice el diseño de su formulario de ventas, establezca valores predeterminados y administre varias plantillas. Ahora, en cuanto a la personalización de los formularios, creo que tenemos otro curso o sección que se adentra en esa de las costumbres. Hay dos razones por las que es posible que desee personalizar un formulario. Una es porque estás proporcionando ese formulario externamente a alguien que se ocupa del negocio, y, por lo tanto, quieres que se vea bien, ponerle tu logotipo y personalizarlo de esa manera para darle tu propio aspecto y sensación. Y dos, porque es posible que desee agregar campos al formulario que lo ayuden a registrar la transacción y ordenar los datos una vez que se haya registrado la transacción. Así que podrías poner, como nuestro campo personalizado en el formulario, que está aquí abajo, correcto, para que puedas tener más capacidad de seguimiento dentro de él. Entonces, si entro en los pedidos personalizados, tienes el estilo. Ahora estos formularios, aviso, factura, estimación, ventas, recibo. Estos dos primeros en particular son los formularios que es más probable que entregues a los clientes, lo que significa que una factura es cuando trabajas y construyes la factura del cliente al cliente, para que te paguen en el futuro. A menudo, la factura en estos días se envía electrónicamente. Por lo tanto, ese es un formulario que querría personalizar, porque no es solo un formulario de entrada de datos. No solo te ayuda a organizar tu entrada de datos para registrar la transacción financiera, para crear los estados financieros, el estado de resultados del balance, sino que realmente va a ser recibido por alguien, en este caso, un cliente, y por lo tanto quieres que se vea bien. Y luego tenemos el formulario de presupuesto, de manera similar, que va a un cliente. Esto sucedería si estamos dando una estimación antes de facturar. Así que ese es el formulario que en realidad no registra nada, pero, si tenemos un proyecto en el que vamos a trabajar, y queremos, hacer una maqueta de cuánto va a costar, o estimar cuánto va a costar. En lugar de usar una factura, usaremos un presupuesto, y luego podemos hacer un seguimiento del presupuesto para ver si querrían o no aceptar el presupuesto o no, lo que significa que lo más probable es que enviemos el presupuesto por correo electrónico al cliente, y por lo tanto, una vez más, nos gustaría personalizarlo, posiblemente haciendo que al menos se vea bien agregando nuestro logotipo, y así sucesivamente. Y luego tenemos el recibo de compra. Entonces, si alguien está en una caja registradora,
Por ejemplo, puedes imaginar que le das un formulario de recibo, que generalmente pensamos como un pequeño recibo. Pero si está en el sistema QuickBooks, el formulario de recibo es el recibo de venta, es el formulario de entrada de datos para registrar la venta cuando nosotros reciba el pago al mismo tiempo, que puede ser solo un formulario de entrada de datos. Es posible que no le demos el recibo de compra a un cliente, o que a veces imprimamos el recibo de compra y se lo demos al cliente, en cuyo caso, una vez más, nos gustaría que se viera bien para poder personalizarlo bien. Así que tenemos otro curso o sección sobre eso. Vayamos al menú desplegable de nuevo, de vuelta a las listas y campos personalizados. Lo siento, formularios personalizados. Tenemos los campos personalizados. Ordenamos, rastreamos y reportamos la información que le interesa. Agregue campos personalizados. Así que ahora estamos pensando en tomar decisiones comerciales de información con los clientes. Puede agregar campos personalizados que, una vez más, podrían ayudarlo con el registro de tipos especializados de transacciones y el seguimiento de tipos especializados de transacciones. Entonces, por ejemplo, si desea en la factura, un campo para realizar un seguimiento del representante de ventas que vendió el artículo. Puede haber varias formas de intentar hacerlo, ¿verdad? Puede usar etiquetas para intentar hacer eso. Tendré otro curso o sección sobre ti que podrías usar. Posiblemente incluso podrías usar, bueno, los campos personalizados que podrías usar, como el seguimiento de clases para tratar de hacer algo así también. Así que, de nuevo, estos son una especie de especializados, una herramienta especial que le daría un poco más de personalización del formulario. Por lo tanto, tome decisiones basadas en información con campos personalizados. Potencie los formularios personalizados de YouTube para recopilar estadísticas significativas, crear informes significativos y detallados para tomar mejores decisiones comerciales, realizar un seguimiento de la búsqueda y filtrar puntos de datos relevantes para su empresa. Así que eso va a ser específico para un negocio en particular que tiene necesidades personalizables. Vayamos de nuevo a las listas de todos. Y así lo pienso de nuevo. Creo que tenemos otro curso sobre la personalización, algunos de los cursos o secciones de personalización, y luego los métodos de pago muestran cheques en efectivo o cualquier otra forma de categorizar los pagos que recibe de los clientes. De este modo, imprimes los comprobantes de depósito cuando depositas el pago que has recibido. Así que métodos de pago. ¿Cómo nos van a pagar los clientes? Es posible que nos paguen con cheque en efectivo. Tienen un Diners Club o la tarjeta de crédito. Ahora, esto es básicamente un formulario informativo, y tiene una lista aquí. A menudo, es posible que agreguemos a esa lista cuando recopilamos de un cliente. Así que permítanme mostrarles eso aquí. Si presiono el botón más, cobramos de un cliente. Si facturamos, cobramos cuando recibimos el pago, ¿verdad? Entonces, si entro en el pago recibido, tenemos este método de pago que podrían pagarnos con cheque en efectivo, el Diners Club y así sucesivamente. Ahora bien, esto no cambia la transacción, porque seguiría depositándola en fondos no depositados o en la cuenta corriente, normalmente. Pero nos está dando un campo de filtro que nos ayudará a agrupar las cosas, porque fíjate que si nos pagan en efectivo. Por ejemplo, me gustaría saber todos los pagos en efectivo, porque lo que voy a hacer al final del día es coger todo el dinero en efectivo que tengo en la caja registradora y depositarlo en el banco. Entonces, lo que quiero hacer es imprimir un informe de todas las transacciones en efectivo que sucedieron, porque eso me debe ayudar a dar un control interno sobre el total de recibos de efectivo que tengo, que voy a depositar en el banco. Y luego puedo sacar las transacciones en efectivo de los fondos no depositados, depositándolos en el banco para que lleguen a la alimentación bancaria en un depósito de suma global, ¿verdad? Y luego puedo hacer si voy a la tarjeta de crédito. Si me pagan con una tarjeta de crédito, lo que quiero hacer es decir, bueno, ahora tengo una institución de terceros que está en medio de que me paguen. Así que lo pagaron con tarjeta de crédito. Va a ir a la institución financiera de la tarjeta de crédito. Quiero marcarlos todos como pagos con tarjeta de crédito, de modo que cuando la tarjeta de crédito la deposite en mi cuenta corriente, podré agrupar todos los que tengan la tarjeta de crédito y no, poder vincular la agrupación de esas ventas a la cantidad que se depositó en la cuenta corriente, lo que me permite moverlo de los fondos no depositados a una cuenta bancaria y vincular todo para tener control interno.
Así que recuerde el formulario después de este. Si iría a los fondos no depositados aquí mismo, y luego vamos a transferirlo a la cuenta bancaria con un formulario de depósito. Y aquí lo tenemos. De nuestros formularios de depósito que nos ayudan con esa transacción intermedia. Y no registraron el método de pago, pero sería bueno si tuvieran el método de pago correcto. Si eso era dinero en efectivo, y eso era dinero en efectivo, entonces puedo decir, oh, esos dos eran efectivo. Por lo tanto, estos dos deberían sumarse al depósito que hago al final de la noche. Si estas dos fueran la tarjeta de crédito, entonces debería decir, está bien, cuando la compañía de la tarjeta de crédito deposita dinero en mi cuenta, debería poder ver estos pagos de alguna manera y vincularlos a la cantidad que se depositó en mi cuenta. También, en ese caso, posiblemente tener que lidiar con un cargo que también me cobraron. Ahora el otro formulario que vas a tener que cancelar, ¿quieres irte sin guardar? Es con el formulario de recibo de venta. Formulario de recibo de venta, porque entonces nos pagan al mismo tiempo métodos de pago, el mismo método de pago. Así que esos métodos de pago van a crear esta lista aquí en todas las listas de los métodos de pago. A continuación, hacemos que los términos muestren la lista de términos que determinan las fechas de vencimiento para los pagos de los clientes o los pagos a los proveedores. Los términos también pueden especificar descuentos por pago anticipado. Desde aquí, puede agregar o editar términos. Entonces, si entro en los términos, lo más probable es que los términos más importantes estén en el tipo de negocio en el que primero haces el trabajo y luego facturas al cliente. Porque si factura al cliente, desea determinar cuánto tiempo espera el pago. Por lo tanto, un método de pago estándar podría ser de 30 días. Entonces, si los construyo hoy, espero que me paguen dentro de 30 días. Te entregué la factura hoy, te doy 30 días para que me pagues, y eso va a ser importante, porque ese plazo me dirá cuándo vence la factura, y eso me ayudará a rastrear si está vencida, a hacer un seguimiento, a hacer para recibir el pago de la misma. Ahora, puede intentar cobrar tarifas y demás por pagos atrasados y demás, que también pueden basarse en estos términos. Creo que tenemos otro curso o sección que se adentra en eso con un poco más de detalle. Ahora, los términos también pueden estar en las facturas que recibimos de los proveedores, pero no van a ser tan útiles allí, porque los términos van a ser dictados, por lo general, por el proveedor. Para cuando recibamos la factura, solo tendremos que ingresar la fecha de finalización. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir con una factura. Si vamos a una factura, hemos visto que los términos están aquí. Podría agregar los términos a medida que avanzamos. Pero si es 30 netos, voy a enviar la factura. Es hoy 21 y voy a tener un 30 neto. Eso significa que la fecha de vencimiento es 220, que las fechas de vencimiento son importantes, porque eso es por lo que voy a rastrear mis cuentas por cobrar y tratar de organizar y cobrar el pago en función de eso. Lo que haríamos aquí en el área de ventas, rastreando la cuenta por cobrar. Ahora, en el lado de la factura, si tuviera que ingresar una factura, eso significa que le pagaremos al proveedor en algún momento futuro. Y también podría ingresar términos aquí, pero eso no es tan útil, porque si tengo la cuenta, estoy a merced de la persona a la que le estoy pagando. Solo voy a ingresar la fecha de vencimiento. A menudo eso está en la factura. Entonces, lo que sea que la factura diga que es la fecha de vencimiento, probablemente tendré que ingresarla manualmente, a menos que reciba la factura como si se emitiera electrónicamente al mismo tiempo que se emitió, y sé cuáles son los términos para poder automatizar eso. Así que esos van a ser esos. Y cerremos eso. ¿Quieres dejarlo? Sí. Salir sin guardar. Pulsa el menú desplegable de nuevo. Suelto. Por lo tanto, los términos adjuntos muestran la lista de todos los archivos adjuntos cargados desde aquí. Puede agregar, editar, descargar y exportar sus archivos adjuntos. También puede ver todas las transacciones vinculadas a un archivo adjunto en particular. Así que tenemos nuestros apegos. Actualmente no hay archivos adjuntos aquí, pero los archivos adjuntos podrían ser útiles cuando vimos algunos de nuestros formularios, que es posible que desee un archivo adjunto a él. Un ejemplo común sería, si se quiere, muchas veces, cuando compramos cosas en estos días, no tenemos que lidiar con las ventas como los recibos, como solíamos hacerlo. En otras palabras, antes de que tuviéramos transferencias electrónicas, lo que impulsa la mayoría de las transacciones. Teníamos transacciones en efectivo. Y si compraste algo con dinero en efectivo, entonces necesitabas el recibo, porque si fuiste auditado, digamos por el IRS, y tomaste una deducción por un gasto, van a querer pruebas. Y ver una disminución en la cuenta corriente sin tener ninguna indicación de a quién le pagó no fue suficiente, ¿verdad? Así que tienes que darles un recibo.
y luego tenemos que subir todos los recibos y este tipo de cosas. Hoy en día, la mayoría de la gente no maneja tanto el dinero en efectivo, lo que tiene sus pros y sus contras. Si podemos hacer que nuestros clientes y nosotros mismos hagamos transferencias electrónicas, entonces nosotros, necesidad de hacer la mayor cantidad de archivos adjuntos. No necesitamos agregar todos estos recibos a nuestro sistema. Lo más probable o menos probable es que necesitemos hacer eso, porque tenemos el registro, no solo de que el efectivo salió de nuestras cuentas, sino a quién se lo pagamos. Así que es un poco más transparente de esa manera. Pero incluso bajo ese sistema, todavía puedes imaginar cuándo querrías archivos adjuntos. Por ejemplo, si compraste un equipo y compraste como 5 computadoras, o algo así, entonces es posible que desees adjuntar la factura de las 5 computadoras, porque no solo lo vas a registrar como un gasto, lo vas a registrar como un activo. Y es posible que desee darle esta información a su preparador de impuestos, para que cuando la pongan en los libros, en el programa de depreciación, no la pongan como una compra de suma global de equipo, porque cuando lo hagan, no podrá vender una de las computadoras o deshacerse de una computadora. Se convertirá en un problema en el futuro. Por lo tanto, una de las razones por las que una forma de usar los archivos adjuntos que creo que es bastante relevante es que cada vez que compra equipo, se asegura de llevar el documento de venta, y posiblemente los términos de financiamiento, para que al final del año, el preparador de impuestos pueda colocar correctamente el desglose de las 5 computadoras, los números de las computadoras, si hay números de identificación, números de serie, para que pueda identificar cada una de las computadoras, para que cuando se deshaga de ellas más tarde, no tenga un gran lío y un gran problema, y posiblemente les dé cualquier información de financiamiento, para que también puedan crear, posiblemente los programas de amortización, desglose las partes de pago de intereses, y posiblemente desglose los pagos a corto y largo plazo de cualquier préstamo, así como también se ocupe de cualquier intercambio o algo por el estilo. Así que eso sería útil. Entonces, ¿cómo lo harías? De ida. Por lo general, si entras como haces una compra con un formulario de gastos, por ejemplo. Tienes aquí abajo agregar archivos adjuntos, ¿verdad? Así que ahora podemos agregar el archivo adjunto, que estará en la lista de archivos adjuntos, y también estará vinculado a este formulario en particular. Y si este formulario se utilizó para crear los estados financieros en la lista de activos fijos, entonces si le da esta información a su contador, compartiéndola con la vista del contador, ellos pueden profundizar en los aumentos de la propiedad, plantas y equipos, y posiblemente obtener los informes apropiados, dándoles la información necesaria para hacer sus programas de depreciación. Vamos a ver qué más conseguimos. Vamos a terminar esto. Entremos en el botón más. Ya casi tenemos las etiquetas. Muestra la lista de todas las etiquetas creadas. Puedes añadir, editar y eliminar tus etiquetas aquí. Por lo tanto, las etiquetas son un tipo genial de herramienta de seguimiento. Así que tenemos otro curso o sección completamente diferente sobre etiquetas. Pero la idea general es que es posible que desee proporcionar más datos de clasificación en sus informes. Realice un seguimiento del seguimiento de diferentes elementos dentro de sus informes. ¿Y podrías usar el seguimiento de clases para hacer eso? ¿Podrías usar el seguimiento de ubicación para hacer eso? ¿Y podrías usar etiquetas para hacer eso? Y, básicamente, puedes pensar en ellos como si te dieran un estado de resultados que dividiría columnas. Entonces, si voy a la cuenta de resultados, puedes pensar, en lugar de desglosar esto año por año, puedo pensar en diferentes columnas por etiqueta. Así que posiblemente tengo una etiqueta para los representantes de ventas o algo así, y tal vez pueda dividir una columna que ha sido las transacciones que han sido etiquetadas para los representantes de ventas y así sucesivamente. Ahora bien, hay algunas diferencias entre cuándo se pueden usar las etiquetas, el seguimiento de la ubicación y el seguimiento de la clase. Así que todas esas opciones son realmente y proyectos es otra que todas esas cosas son cosas súper geniales y elementos especializados, pero también se vuelven un poco confusos, porque hay cierta superposición en términos de cómo puedes usarlos en cuanto a funcionalidad. Entonces, si quieres desglosar estas cosas y rastrear algunas cosas como con etiquetas, debes asegurarte de pensar en, bueno, ¿sería mejor para mí usar el seguimiento de clases? Tengo seguimiento de clases en lugar de etiquetas según el nivel de software que estoy utilizando, lo que significa que es posible que tenga que pagar más por alguna funcionalidad, como el seguimiento de clases,
por ejemplo, pero si lo está usando, ¿podría valer la pena y así sucesivamente? Así que eso te da un poco más de seguimiento. Tenemos, de nuevo, todo un curso o sección sobre él, que estas cosas suelen ir más allá y más, simplemente rastreando 4. O, ya sabes, la creación de los estados financieros. En otras palabras, no necesita etiquetas para la entrada normal de datos del sistema de contabilidad de doble entrada. Sería para una personalización de seguimiento más especializada. Hacer.